Buenos días, hermanos. Seguimos con nuestro culto de adoración a Dios, reflexionando en su palabra como lo hacemos cada domingo. Sin embargo, antes de iniciar con la enseñanza, vamos a mencionar algunas acciones de gracias y peticiones que algunos hermanos tienen aquí pendientes. Bueno, primero nuestro hermano Rosendo. Queremos darle gracias a Dios porque ya le otorgó una prótesis que le va a servir para poderse mover con mayor facilidad y para poder servir a Dios. El hermano da gracias por eso y bueno, esa fue una oración contestada después de bastante tiempo que estuvimos pidiendo por eso. Pero también el hermano pide por los hermanos que le apoyaron, ¿verdad? Porque hubo hermanos de incluso otras iglesias que estuvieron apoyándole para que él pudiera obtener su prótesis. Pide por su trabajo. Sabemos que el hermano pues tiene su negocio de comida, pues, para que suba un poquito la venta porque también está complicado. Y también pide por sus vecinas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Eso en referencia a lo que dice el hermano Rosendo. Entonces tengamos en cuenta eso para orar ahorita y también en casa, ¿no? La hermana Laura pide por su salud, por sus hijas y por toda su familia y también por la economía. Evidentemente estamos pasando por momentos complicados todos, entonces pidamos por nuestra hermana Laura. Esta hermana Laura es la hermanita que vive junto a la casa de nuestro hermano Rosendo. Un saludo a la hermana si nos está viendo y estaremos orando por ella. También no se olviden de estar orando por el señor Flavio, papá de la hermana Betty, que está muy grave en el SEM. No sé qué tan grave esté la situación con don Flavio, yo lo conozco de hace unos años, pero estemos orando por él porque es un hombre pues que nunca tuvo problemas de salud que yo supiera y ahorita pues está pasando por esto. Que esta situación pueda acercar a Dios, a José, a Betty y a su familia. También hay que pedir por el señor Fidel, papá de la hermana Eli, también está enfermo. Pidamos por su salud porque también está muy grave. Le mandamos un abrazo y un saludo a nuestros hermanos, hermano Filiberto, a su esposa, y estaremos orando otra vez por su papá, hermana, para que se recupere y que Dios haga su voluntad. También yo pido por mi tía Mariela, que está muy grave en el SEM, está muy grave. Estamos preocupados porque pues, está joven, no es muy grande, pero está muy mal. Entonces les pido que oren por mi tía, se llama Mariela. Y por la cuñada de la hermana Carmen, falleció su esposo, ella se llama Laura. Entonces para que el Señor le dé consuelo y hermanita, si está en sus posibilidades compartirle el mensaje de Dios, hágalo hermana, eso va a ser de mucha bendición para ella. Y también por la familia del hermano Julio César Garrido, pues falleció su mamá. Ayer tuvimos el privilegio de estar con ellos acompañándolos un ratito allá en Chavarrillo. Pero sigamos orando para que el Señor les dé consuelo y para que también el Señor les permita servirle a través de todo lo que estén viviendo, ¿verdad? Un saludo a los hermanos por allá en Chavarrillo que nos están viendo. Y también pedimos por el estudio de las mujeres y la señorita los días jueves. Este jueves no se pudo, pero el jueves sin falta ya tendremos aquí a Gretita compartiéndole la palabra de Dios a las hermanas. Bueno, también un anuncio importante, hermanos, es que en la casa de su servidor vamos a tener algunos servicios en unas semanas posteriores. Vamos a habilitar aquí para que se puedan juntar los hermanos que gusten y puedan, con las precauciones debidas y la sana distancia. Pero también esto a consideración de cómo vaya mejorando el semáforo en la ciudad. Hasta ahorita hemos querido ser prudentes por lo mismo, ¿no? De que tenemos al menos personas muy graves, cercanas. Mi tía, un ejemplo de esto. Y entonces tenemos la disposición de congregarnos, pero también queremos ser prudentes y no queremos poner en riesgo a nadie. Entonces estaremos orando por eso, hermanos, pero bueno, digamos que tenemos lugar para algunos hermanos que se quieran reunir para un devocional los días domingo para rendir culto a Dios. Los que no puedan tendrán su transmisión como siempre, paralelamente con los que estén presenciales, pero ya se indicará con tiempo cuándo y a qué hora, ¿verdad?
Bueno, estas son las peticiones y las acciones de gracias. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de iniciar y posteriormente entramos con la predicación de la palabra. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das, porque no merecemos nada, no merecemos ni el aire, Señor, pero por Cristo y por tu gran misericordia y amor tú nos has dado todo lo que no merecemos, Señor. Y también no nos das lo que merecemos, Padre, porque eres misericordioso. Te queremos dar las gracias por Rosendo, Señor, porque le diste su prótesis. Porque a pesar de la pobreza, la economía carente, Señor, tú le pudiste suplir, tú le pudiste dar a tu hijo. Te pedimos que él pueda reaccionar hacia ti, Señor, como es digno de un cristiano agradecido. Te agradecemos porque ya la tienes, Señor, y porque sabemos que tú le vas a capacitar para poderse mover y para poder servirte a ti. También, Padre, te quiero dar gracias, Señor, por las personas que le estuvieron apoyando, por los hermanos que pudieron ofrendar, por lo poco que la iglesia le pudo dar, para que tú prosperes, Padre, conforme a tu voluntad, los corazones, la vida, la mesa de mis hermanos que estuvieron con un corazón generoso. También te pedimos por su trabajo, Señor, y por las mujeres, vecinas, vecinos que están escuchando la palabra ahí en casa de Rosendo, en la lectura diaria. Ayúdalo a ser de buen testimonio, Señor. Ayúdalo a ser luz y no de tropiezo, Padre. Ahora él tiene una responsabilidad grande delante de ti y en tus manos lo encomendamos, Señor. También, Padre, te queremos pedir por nuestra hermana Laura, por sus hijas, su salud, su economía. Sabemos que nuestra hermana te empieza a conocer de un tiempo para acá y quisiéramos rogar, Señor, de tu bendición, de tu misericordia, que no les falte el sustento, Señor, que sus hijas también puedan conocer a Cristo y que mi hermana pueda entender, Señor, que tú la amas y que a pesar de todas las situaciones tú estás al pendiente de ella, Señor, aunque no se pueda percibir de momento. Te rogamos que ella pueda ver tu gloria y que tu palabra le pueda consolar. También, Señor, quiero pedirte por Flavio, este señor, Padre, que por muchos años estuvo sano, trabajando, se encuentra enfermo en el SEM, Padre, y está grave. Te pedimos para que tú seas con él, para que le des consuelo a Betty, a José, a su familia, que les des la fe que necesitan para soportar esta prueba y que esto sea una plataforma para que ya no se alejen de ti, Padre, para que ellos puedan entender que separados de ti nada se puede hacer y que tu misericordia y tu verdad son lo más importante. Pero también te pedimos para que don Flavio pueda escuchar tu palabra, Señor, porque solamente en esta vida tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación. De igual manera te pedimos por don Fidel, es papá de nuestra hermana Eli, suegro de Filiberto, para que tú les consueles, Señor, les des la fe también, para que tú le puedas sanar, pero sobre todo, Padre, para que él pueda encontrar la salud que solo Cristo le puede otorgar, porque por su llaga fuimos todos curados. Padre, también te quiero pedir por la cuñada de la hermana Carmen, que está en luto, ha perdido a su pareja, Señor, y rogamos por consuelo, Señor, pero un consuelo que provenga de tu palabra, que sea sembrado en su corazón la esperanza de la resurrección, que pueda poner su fe en Cristo y que mi hermana Carmen vea esa necesidad, Señor, esa responsabilidad de compartirle tu palabra, Señor. Dale las palabras adecuadas a nuestra hermana y que se haga tu voluntad, Señor. También te pido por mi tía Mariela, que está enferma. Tú, Señor, sé con ella y te rogamos que puedas levantarla y que ella pueda conocer de Cristo. Que podamos compartirle tu palabra, Señor, y que ella pueda entender que tu palabra es verdad y que esta vida es temporal, imperfecta, pero que hay algo más para todos aquellos que creemos en ti. Igual te pedimos por nuestro hermano Julio, su familia, para que les des consuelo, les des lucidez, perspectiva para poder servirte, seguir adelante y para que se consuelen en la esperanza de la resurrección, Señor, de que nuestra hermana ya está contigo, ya está gozando de la eternidad. Y Padre, también te rogamos por el estudio de mujeres que dirige nuestra hermana Greta, para que le dé sabiduría, testimonio, para que ella pueda ser ejemplo a las hermanas en todo sentido, Padre. Y bueno, Señor, que tú sigas prosperando y sigas usando los dones que le has dado para compartir y enseñar tu palabra. De igual manera te pedimos por el espacio que queremos habilitar para la iglesia, para que se puedan reunir los pocos hermanos que tengan la disposición.
Pero Padre, danos la sabiduría, el discernimiento para tomar la decisión en el momento oportuno, sin ser imprudentes y sin afectar la salud de nadie, Señor. En tus manos estamos, Padre, porque sin ti no podemos hacer nada. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí, abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en Isaías. Hace 8 días hablamos de un pasaje importante de Isaías que nos hablaba de la restauración de nuestro culto a Dios. Y dijimos que nuestro culto o nuestra adoración a Dios la restauramos cuando dejamos de hacer lo malo, cuando empezamos a hacer el bien y cuando nos ponemos a cuentas con Dios. Ahora bien, en el capítulo 6 de Isaías, del verso 1 al versículo 8, tenemos un pasaje que nos habla de cómo nosotros llegamos al servicio de Dios. ¿Cómo es que el hermano Carlos, cómo es que el hermano Aurelio, cómo es que algunas hermanas en el relato de la Biblia llegaron a servir a Dios? De repente se levantaron en la mañana y dijeron: hoy quiero dejar todo lo pecaminoso, hoy voy a servir a Dios. La realidad es que no fue así. Toda acción hoy día dirigida al servicio de Dios tuvo que pasar por un proceso que precisamente nos presenta el capítulo 6 del profeta Isaías. Y es el proceso que toda persona tiene que experimentar para poder llegar al servicio de Dios. Y entonces Isaías pone como ejemplo su propia experiencia, obviamente una experiencia inspirada por Dios y plasmada en estos textos, que deben ser la ejemplificación de lo que usted debe experimentar en este proceso si en realidad quiere servir a Dios. Les recuerdo también, hermanos, que servir a Dios no solamente consiste en convertirse en un pastor, en un maestro, en una maestra de niños, en una maestra de mujeres. El servicio a Dios involucra diferentes áreas: el diaconado, la administración, visitar a los enfermos, la predicación de la palabra, el evangelismo. Por eso Pablo dirá que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Pero lo que hoy queremos enfatizar es: ¿está usted realmente interesado en servir a Dios? ¿Quiere usted servir a Dios o quiere seguir llevando una vida en la cual solamente se dedica a formar una fortuna, a crear una familia con principios meramente humanos? ¿No está usted mejor interesado en servir a Dios para impactar la eternidad? Para que las vidas de los hombres en este mundo temporal e imperfecto puedan verse beneficiadas para lo eterno. Dios tiene el deseo, el anhelo, y Dios quiere que usted rinda su vida en el servicio, que usted pueda entregar su cuerpo en sacrificio vivo. Dios no solamente quiere que usted sea cristiano, que escuche la predicación, regrese a su casa y tenga una vida muy bonita con su familia como cualquier otra familia decente. Dios está interesado en que usted y su familia sirvan a Dios, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Y entonces, hermanos, ¿cuál es ese proceso por el cual todo cristiano, toda persona debe pasar antes de llegar al servicio? El capítulo 6 nos explica, porque precisamente si usted quiere servir a Dios, tiene que pasar por ese mismo proceso. Leamos el capítulo 6, verso 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El proceso que nos conduce al servicio. El proceso que nos conduce al servicio. Es normal que usted se rehúse al servicio. Es normal que usted no tenga ni siquiera el interés de servir a Dios. Usted tal vez ya se conformó con el hecho de que ya tiene salvación por medio de la fe en Cristo por pura gracia. Pero déjeme decirle que Dios sí tiene el deseo de que usted le sirva, y que le sirva de por vida, y que le sirva con todo su ser, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas, con todo su dinero, con todo su tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Y aunque nuestra perspectiva muchas veces no es la mejor, porque vemos las cosas desde un punto de vista terrenal, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y nuestra perspectiva, lo que nosotros tenemos por sublime, delante de Dios es una abominación. Es lo que la Biblia enseña, hermanos. Lo que el hombre tiene por sublime, delante de Dios es una abominación. Ahora, yo espero que usted, como buen cristiano, como buena cristiana, realmente tenga el interés de servir a Dios. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí, porque estamos estimulándonos al servicio para nuestro Dios. En el capítulo 6, nosotros tenemos al profeta Isaías, antes de ser profeta, narrando su experiencia, ese proceso que lo condujo al servicio. ¿Cómo es que Isaías llegó a ser un profeta? ¿Cómo es que Isaías llegó a ser un hombre de Dios que impactó a diferentes reyes en la historia del pueblo israelita? ¿Cómo es que Isaías llegó a ser el portavoz de Dios en el capítulo 53, ese capítulo glorioso que nos habla de las glorias venideras de Cristo y su sufrimiento en la cruz? ¿Cómo es que a través de 66 capítulos tenemos registrado la palabra de Dios en labios del profeta Isaías? Bueno, es que Isaías no nació con esa iniciativa. Es que Isaías no se levantó un día y dijo, yo voy a ser profeta. Es que Isaías tuvo que pasar por un proceso por el cual todos debemos pasar. Y entonces, hoy hablaremos al menos de 4 aspectos importantes que forman parte de ese proceso para que usted llegue a servir a Dios. Y no importa si usted es un joven, no importa si usted es una mujer, no importa si usted ya es un hombre grande de edad, todos tenemos la encomienda de servir a Dios. Si lo hacemos de buena manera, recompensa recibiremos. Y si no, de todas maneras la comisión nos ha sido encomendada. Leamos Isaías 6:1, hermanos, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Obviamente, lo que tenemos aquí es la autorrevelación de Dios. Isaías no podía saber quién era Dios y qué quería Dios a menos de que Dios se le revelara. Ningún ser humano puede encontrar, ningún ser humano puede descubrir a Dios a menos de que Dios se dé a conocer. Cristo lo dijo,
Ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Es Dios tomando la iniciativa? ¿Es Dios teniendo la disposición de darse a conocer al hombre? Y entonces Isaías, aunque probablemente tenía contacto ya con los escritos hebreos o con la tradición de la ley de Moisés, Isaías en el capítulo 6, verso 1, experimenta una revelación a la manera del Antiguo Testamento. Precisamente es una visión en la cual, según el verso 1, en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Lo que Isaías tiene es una visión de la gloria de Dios. Por lo que leemos en Juan capítulo 12, verso 38 en adelante, Isaías está viendo a Dios, pero en la persona de Cristo, porque a Dios el Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero vean que en el verso 1 se usan algunos elementos de la visión que expresan la grandeza, la majestad y la gloria de Dios. Dice que el Señor, y ese título Señor está indicando que es el que tiene el dominio sobre todo, estaba sentado sobre un trono alto y sublime, lo cual significa que Isaías está viendo por primera vez a Dios reinando, a Dios tomando el control de todo, Dios visto desde la perspectiva de Isaías como el Señor de los cielos y de la tierra, tomando dominio de todo lo que existe. Y dice aparte que sus faldas llenaban el templo. Los ropajes reales en la antigüedad se usaban dependiendo la majestad y la gloria de los reyes. Por ejemplo, cuando había una reunión de diferentes reyes, un rey poderoso llevaba un ropaje bastante extenso, bastante ancho, pero el más poderoso es el que llevaba las faldas más largas o los ropajes más largos. Esto expresaba su dominio, su poder, su majestad. Y el hecho de que Isaías 1 nos diga que las faldas llenaban el templo, significa que este Señor, este Rey, no es simplemente un Rey, es el Dios Todopoderoso, que tiene una gloria sublime, indescriptible, infinita, inmutable, eterna. E Isaías lo está viendo. Isaías está percibiendo y comprendiendo por primera vez quién es Dios. Para usted tal vez Dios, o para mí, o para muchas personas, Dios es una especie de viejito como Santa Claus, que está allá en los cielos con los angelitos, derramando la misericordia y el amor para los hombres, independientemente de que sean malos. Un Dios inofensivo que jamás podrá castigar a una persona, que es incapaz de condenar a alguien, un Dios que tiene la obligación de ayudarnos y de cuidarnos. Y tal vez la perspectiva de Isaías antes de esta experiencia era una perspectiva similar. Pero por primera vez Isaías está viendo con conciencia, está experimentando por primera vez quién es Dios. Incluso en el verso 2, tratando el asunto de unas criaturas angelicales, los serafines, estos seres celestiales que están ahí cerca de Dios. Se dice en el verso 2 que aunque tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Expresando con esto, hermanos, que la gloria de Dios es tan infinita, tan sublime, tan perfecta, que ni siquiera esas criaturas que están por encima de la naturaleza humana son dignas de poder ver la gloria de Dios o percibirla, porque la gloria de Dios va más allá de ellos. La gloria de Dios está por encima de toda criatura creada, sea terrenal o celestial. Y entonces Isaías está por primera vez comprendiendo a conciencia quién es Dios. Esto gracias a la revelación. Versículo 3.
Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo. La palabra santo es la palabra hebrea kadosh, que literalmente significa apartado, o que también se puede traducir como diferente. Lo santo es aquello que está elevado por encima de lo demás. Santo significa aquello que es diferente totalmente a todo lo que existe. Y entonces santo, santo, santo es simplemente el énfasis que dice, tú eres diferente a todo lo que existe. Santificado sea tu nombre. No hay nadie como tú. Nadie se te puede comparar. No hay nadie que se te iguale. Tú eres completamente apartado, diferente, sagrado. Nada se te puede comparar, ni nadie se te puede comparar, porque tú eres completamente distinto. Por eso hablamos de la unicidad de Dios. Dios es único. No hay nada ni nadie que se le pueda comparar en ningún sentido. No hay metáfora, no hay parábola que se pueda usar para hablar en perfección del ser de Dios. El ser de Dios es tan infinito que ni siquiera nuestra mente lo puede comprender. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La naturaleza del ser de Dios es tan elevada, hermanos, que los mismos serafines dicen santo, santo, santo. Y entonces Isaías, siendo un hombre israelita, está por primera vez teniendo conciencia de quién es Dios, su santidad, su perfección, su pureza, su unicidad. Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios inmutable, es un ser perfecto, infinito, todopoderoso, que tiene existencia en sí mismo. E Isaías por primera vez lo está comprendiendo. Dios entonces no es el Dios que nos plasma la cultura, no es el Dios que tiene una cara enojada y una cara alegre, no es el Dios que nada más está beneficiándonos porque tiene la obligación de perdonarnos y darnos beneficios. Dios, en esta perspectiva, es el ser supremo de todo el universo, un ser eterno. En Él somos, nos movemos y vivimos. Y entonces, el primer aspecto de nuestra enseñanza es el siguiente. Para poder llegar al servicio, en primer lugar, debemos tener una comprensión plena, clara, consciente de quién es Dios. Debemos conocer a Dios. En eso se deleita Dios, en que lo conozcamos, en que sepamos quién es Él. Es como cuando a Saulo se le aparece el Señor, él yendo camino a matar a los creyentes de Cristo, y entonces, quedando con una ceguera, le dice, ¿quién eres, Señor? Dios quiere que nosotros hagamos esa pregunta. Dios quiere que en primer lugar le conozcamos, sepamos quién es Él, sepamos cuáles son sus virtudes, sepamos cuáles son sus atributos. Dios quiere que tengamos una relación con Él, pero en primer lugar, en el proceso que nos conduce al servicio, debemos tener una conciencia, una plena comprensión de quién es Dios. Pero esa comprensión no se va a dar nada más así. Así como Isaías recibió la revelación de Dios, usted tiene que ir a la revelación de Dios, la palabra de Dios, las sagradas escrituras que nos enseñan quién es Dios, que nos explican quién es Dios. Pero de manera muy en particular, tenemos que conocer a Dios por medio de Jesucristo, como Isaías. Isaías pudo contemplar a Dios en la persona de Cristo, porque a Dios el Padre nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es el mediador de la revelación, la imagen misma de su sustancia, la imagen del Dios invisible, de manera que si usted ve a Cristo, ha visto ya al Padre. Y entonces, en el proceso que nos conduce al servicio, en primer lugar debemos tener una comprensión consciente de quién es Dios. Mientras no comprendamos qué tan grande es Dios, qué tan importante y valioso, infinito, eterno es Dios, no podremos tomar la decisión de servirle. Y es que por eso muchas personas están claudicando entre servir a Dios o dedicarse a amasar una fortuna de dinero en este mundo. Es por eso que algunas personas están claudicando entre servir a Dios o dedicarse a los placeres de esta vida.
Es por eso que algunas personas dicen, quiero servir a Dios, pero también amo la gloria de los hombres. Mientras no tengamos una comprensión de quién es Dios, no podremos tomar una decisión consciente, coherente y correcta sobre el servicio. Y entonces tratemos de conocer primero bien quién es Dios para poderle servir. Recuerdo que cuando yo quise servir a Dios en un principio, mis motivaciones eran muy equivocadas. Yo quería ser un predicador de algunas conferencias grandes. Yo quería tener algunos privilegios que yo veía que le daban a algunos pastores en una denominación en la cual yo me formé. Pero realmente eran motivaciones egocéntricas, eran motivaciones incorrectas. Yo no sabía realmente quién era Dios. Cuando realmente conocí a Dios, mis motivaciones cambiaron. Cuando realmente supe qué enseñaba la Biblia sobre quién era Dios, mis convicciones cambiaron también. Y entonces el servicio a Dios se enfocó a diferentes aspectos, a un servicio genuino como Cristo. Un servicio en el cual debemos estar conformes si solamente hay 12 personas comunes y corrientes que nos siguen y nos escuchan. Porque al final de cuentas el servicio a Dios es para Dios, no para nosotros mismos. Porque no nos agradamos a nosotros mismos. Y entonces usted pregúntese primero si realmente tiene en claro quién es Dios. En segundo lugar, vean lo que dice el versículo 4 y 5. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Otra vez aquí estamos ante la gloria de Dios. Y entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. En segundo lugar, debemos tener una comprensión clara de la naturaleza humana, sobre todo de nuestra condición personal como hombres. Por primera vez Isaías está comprendiendo quién es Él. Por primera vez Isaías está entendiendo quién es Él como hombre. Esto gracias a entender primero quién es Dios. Cuando una persona entiende bien quién es Dios, puede entender bien quién es Él también. Esto nos lleva al segundo punto, una comprensión de la naturaleza humana. Mientras usted no entienda su lugar en esta vida, mientras usted no entienda lo vil que es el ser humano sin Dios, mientras usted no entienda cómo nuestro corazón está tan inclinado a la maldad, a la depravación y a la corrupción, no puede servir a Dios. Precisamente estamos llenos de falsos profetas que lucran con la fe de las personas y amasan grandes fortunas y abusan sexualmente de los feligreses porque no han entendido su condición pecaminosa, se están sirviendo a sí mismos. Y entonces cuando Isaías entiende la grandeza, la santidad, la infinitud de Dios, también entiende su gran bajeza. Aunque somos criaturas semejantes y a la imagen de Dios, también hay una gran bajeza en nosotros. Isaías dice, en el momento que considera a Dios, él dijo, ¡ay de mí! Los ayes eran las proclamaciones de la maldición de Dios sobre algunas personas. ¡Ay de vosotros ricos, porque seréis pobres! ¡Ay de vosotros los que ríen, porque llorarán! Y en este caso, hermanos, Isaías está pronunciando una maldición sobre sí mismo. ¡Ay de mí! Maldito sea yo, que soy un desecho. Es como se puede traducir. Soy muerto o soy un desecho. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Noten entonces que Isaías por primera vez está teniendo conciencia plena de quién es Él, porque primero entendió quién era Dios. Cuando usted entienda quién es Dios, usted va a entender también qué tan perverso es usted, qué tan malo es usted. Alguna vez el predicador Carlos Spurgeon dijo, yo no me espanto cuando la gente habla cosas malas de mí.
porque de antemano yo sé que ellos están mintiendo, porque la realidad es que yo soy peor de lo que dicen. Y tenía mucha razón, porque la Biblia sí explica cómo el hombre está supremamente depravado, corrompido, caído. Todas nuestras facultades están completamente atrofiadas por nuestra maldad. Isaías, por ejemplo, dice en el capítulo 64, si lo quieren ver conmigo, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras son un trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia era básicamente el trapo que usaban para el flujo de sangre de las mujeres, o un trapo que muchas veces ocupaban los leprosos para limpiarse el rostro. Isaías nos dice que nosotros somos como suciedad y que todas nuestras buenas justicias se ven infectadas como el trapo de inmundicia. No son buenas. Por eso Pablo dirá, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En conclusión, por cuanto todos pecaron y están destituidos, desarraigados de la gloria de Dios. Dios vio el corazón de los hombres y vio que todo pensamiento que surgía de ellos estaba inclinado solamente al mal. Job nos dirá, por ejemplo, que las estrellas no son lo suficientemente resplandecientes para Dios, ni aun la misma luna. Cuánto menos nosotros, abominables y viles, que bebemos la iniquidad como si bebiéramos vasos de agua. ¿Entiende usted la gran perversidad que existe en su corazón? ¿Entiende usted la gran corrupción que hay en el ser humano? Mientras no entendamos quién es Dios, no entenderemos lo segundo. Pero si usted entiende quién es Dios, podrá entender su propia condición. Tal vez nos recuerda un poco Lucas capítulo 5. Busquen conmigo Lucas capítulo 5. Cuando se hace esa pesca milagrosa, Cristo les hace el milagro a los apóstoles. Los apóstoles no han pescado nada y Cristo les dice en el verso 4 del capítulo 5 de Lucas: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, vean lo que pasó, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por eso les dije que la misma experiencia de Isaías es la misma experiencia de todo cristiano. Precisamente, Cristo les termina diciendo, en otro contexto: venid en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. ¿Por qué se impresionó Pedro? ¿Por qué Pedro entendió su pecaminosidad? ¿Y por qué le dijo a Cristo: apártate de mí? Porque en Cristo él estaba viendo la imagen del Dios invisible, la misma gloria que vio Isaías en el capítulo 6. ¿Entiende usted su gran depravación? Había una mujer que me buscaba constantemente cuando era más joven y se acercaba para decirme que su esposo la golpeaba. Y constantemente llegaba a casa diciéndome: mi esposo me ha golpeado. Una vez llegó bastante golpeada con su esposo, quien era un alcohólico. El señor venía crudo, con su resaca, y ella llorando decía enfrente de él: es que él me pega,
pero cuando Él está en juicio, Él no es malo. Realmente Él es una persona buena. Solamente que cuando toma, Él se vuelve malo, Él se transforma. Y tal vez usted tiene un hijo, tal vez usted tiene un esposo, tal vez usted tiene un conocido o usted mismo tiene un vicio, un problema. La realidad es que usted no es más malo cuando toma. La realidad es que cuando toma o está bajo una sustancia, usted reluce, saca a relucir lo que realmente es. Esta mujer estaba completamente equivocada, estaban las cosas al revés. No es que su esposo fuera bueno, realmente él era malo. Y cuando él tomaba, sacaba a relucir lo que él era. Se tomaba el valor para hacer lo que no haría cuando estaba en juicio. Pero simplemente su corazón estaba mal. Y el corazón de todo hombre está corrompido. Entendamos por primera vez la naturaleza del ser humano para poder servir a Dios. Ay de mí que soy muerto, dijo Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Noten, hermanos, que se menciona a Dios como el Rey de los ejércitos. Y curiosamente en el verso 1 se dice que en ese mismo año que recibió la visión, había muerto ya el rey Usías. El rey Usías murió y fue un buen rey. Un buen rey que al fin de sus días tomó una mala decisión, que quiso tomar un oficio que no le correspondía y se llenó de lepra y murió. Pero para Isaías y para todo el pueblo, se murió su líder, se murió su rey, se habían quedado sin rey. Y tal vez Isaías estaba triste igual que el pueblo, pero a través de esta visión él dice, mis ojos han visto al Rey. El Rey sigue sentado en su trono y ahí está. Y por fin he entendido mi condición. Si usted va a servir a Dios, primero tiene que entender quién es Dios y también debe de saber quién es usted, cuál es su naturaleza. Somos criaturas caídas, hermano. Y aunque hemos sido regenerados, aún hay una inclinación hacia el mal. Tercer aspecto, hermanos. Tercer punto del proceso que nos conduce al servicio. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Recuerden que los labios eran la parte inmunda del profeta en este texto. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El tercer punto, hermanos, debemos experimentar el perdón de nuestros pecados. Si usted quiere servir a Dios, es preciso, es menester, es necesario que usted experimente el perdón de sus pecados. Aquí el perdón de los pecados, en el caso de Isaías, está simbolizado por unas tenazas y unos carbones encendidos que le son colocados en su boca, cauterizando toda la contaminación que había en Isaías. Pero solamente es un símbolo de lo que toda la Biblia nos enseña, que los pecados del hombre deben ser perdonados si quiere reconciliarse con Dios. Como lo dijo Isaías en el capítulo 1, venid luego el Señor y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Usted, para poder servir a Dios, primero necesita nacer de nuevo. Primero necesita el perdón de sus pecados. Primero necesita ser salvo, ser un hijo de Dios. De otra manera estaríamos llenos de falsos profetas. Por esa razón se forman las sectas, por personas que quieren servir a Dios, pero sus pecados nunca han sido perdonados, pero su alma nunca ha sido regenerada. No importa qué necesidad tenga usted, Cristo quiere decirle, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Juan el Bautista, cuando proclamaba la llegada del Mesías, él estaba precisamente promoviendo lo mismo, el perdón de los pecados. Si iban a recibir al Mesías, y si querían participar de su reino, y si querían servir a Dios en ese reino, tenían que experimentar el perdón de sus pecados. Y tenemos que aclarar algo, hermanos. El perdón no nos lo vamos a ganar. El perdón ya fue ganado en la cruz. Es más,
El perdón ya nos fue dado a todos. El perdón ha sido dado a la humanidad. El perdón está disponible, pero nos apropiamos de él cuando nos arrepentimos. Nos apropiamos de ese perdón cuando acudimos en fe a Jesucristo y le pedimos perdón por esa vida miserable, alejada de su presencia. Dios espera que usted experimente el perdón de sus pecados y le recordamos, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que en ningún otro hay salvación y perdón de pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y solo Cristo le puede perdonar sus pecados. Oramos por muchas necesidades, oramos por la salud de muchas personas, pero lo que más nos debe interesar es el perdón de los pecados. Es la mayor necesidad. Y si usted quiere servir a Dios, hágase la pregunta, ¿realmente yo ya estoy a cuentas con Dios? ¿Dios ya me ha perdonado? Y es fácil llegar al perdón, hermanos. Desde una perspectiva es fácil, porque solo debe arrepentirse. Debe cambiar su mentalidad con respecto a Dios y con respecto a usted. Y debe colocar su fe en Jesucristo. Una fe genuina y consciente en el Hijo de Dios, que murió en la cruz, derramando su sangre y entregando su cuerpo, cargando con la maldición y la ira de Dios, para que usted obtenga el perdón de sus pecados, si es que usted coloca su fe en Él. Porque Dios amó tanto a los hombres, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pasó por alto los pecados de la humanidad en su paciencia, y quiere que por medio de Cristo obtengamos el perdón. Y esto nos lleva al cuarto punto y el número final, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya estaba listo para el servicio, ya estaba listo para dedicarse a la obra de Dios. Su vida ahora sí se iba a invertir en lo eterno. Pero el cuarto aspecto tiene que ver con la disposición para hacer la voluntad de Dios. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Tal vez la voluntad de Dios para usted es simplemente ser una madre amorosa, dedicada a la instrucción de sus hijos, dedicada al cuidado de su esposo, a que usted le obedezca y que con los principios de la palabra sea luz en su hogar y a muchas otras personas. Y de esa manera tal vez esa sea la voluntad de Dios para usted, hermana. O tal vez para usted, hermano, la voluntad de Dios sea que usted sea simplemente un buen padre para sus hijos, un buen esposo, un buen cristiano que impacte a otros con su vida. O tal vez Dios quiere que usted sea un pastor, que usted realmente invierta su vida en ello, en el ministerio de Cristo. O tal vez la voluntad de Dios para usted es algo aparentemente insignificante. Les voy a poner un ejemplo. Cristo Jesús, como hombre, vino a este mundo para cumplir con la voluntad del que lo envió. Él así lo dijo. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y la voluntad de Dios en Cristo como hombre fue que naciera en un pesebre, que fuera discriminado por muchas personas como un hijo nacido de fornicación, que se mantuviera súbdito a la ley, cumpliendo todas las ordenanzas, mandamientos de la ley de Moisés, aprendiendo las Escrituras, preguntándole a los rabinos. La voluntad de Dios para con Cristo fue crecer en sabiduría, sujeto a sus padres, y a los 30 años empezar su ministerio. Sus seguidores, publicanos, rameras, gente del vulgo, pecadores, mientras que la gente más exitosa, la gente más sabia lo desechaba, lo despreciaba y lo llevaba a la cruz. Aún con todo eso, Cristo únicamente tuvo el tiempo para invertir su vida como hombre en 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres que muchas veces no eran lo que tal vez él quería. 12 hombres que de ellos uno lo traicionó, otro lo negó 3 veces y los demás fueron esparcidos en el momento de la crucifixión. Sin embargo, la voluntad de Dios para con Cristo fue esa, y Cristo se conformó
y vio el fruto de la aflicción de su alma. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y esa fue la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios para con usted puede ser algo desde una perspectiva humana muy insignificante. Pero ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios o a hacer su propia voluntad? Y si usted ha pasado por este proceso, yo le animo hoy a que sirva a Dios, ya que invierta su vida, su tiempo, su cuerpo, su dinero, sus fuerzas en Dios. Porque no es una pérdida, hermanos, es una inversión para la vida eterna. Y su voluntad será buena, agradable y perfecta. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Espero que la palabra de Dios pueda trabajar en su corazón y que nos veamos pronto, ¿verdad? Saludos a todos, hermanos. Que tengan buen fin de semana.